porque en YouTube estaba con fuera de línea. Miren, un eclipse de luna, perdón, un eclipse de sol, como es el que tenemos el 21 de septiembre, es una luna nueva. Pero a diferencia de las lunas nuevas que se hacen cotidianamente, que dependen de nuestros luminares exclusivamente, es decir, de una capacidad humana para sembrar una nueva semilla, en este caso, al estar matizada por un eclipse, es decir, los nodos lunares, es decir, bien sea la sombra del sol o de la luna, que es lo que mide los nodos de la Tierra o de la luna, perdón, ¿sí? Esto lo que permite es que esa semilla que se gesta tenga un halo de algo extra, que no depende de nosotros humanos, de algo que nos descentra, de algo que no es lo cotidiano y lo que habíamos esperado. Y que al hacer ese evento, tenemos dos opciones. Una, aceptar la invitación del destino a lo que se va poniendo y hacer evidente algo que no quería ver por mis rutinas y mi forma de ver la vida, o quedarnos en una situación de oscuridad y de victimización, en donde, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué se me bajó la energía? ¿Por qué otra gripa? ¿Por qué estoy de esta forma? En lugar de ver la posibilidad que se arma a raíz de que me dio esa gripa o me enfermé o se puso un alto o una pausa que no esperaba o que no tenía previsto y que gracias a esa pausa empecé a ver otras cosas que hasta ahora no había visto. Empecé a darme un poco más de tiempo, empecé a evaluar una serie de rutinas y de situaciones. O sea, un eclipse es romper una continuidad para poder tener una mejor percepción de algo que ya estaba ahí y que por la rutina no lo habíamos visto. Sí, querido amigo Juan Carlos, bueno, aquí aprovecho para que Negrito los salude, para que les envíe un gran saludo, va a estar atento al eclipse, anda un poco inquieto estos días, pero ha tenido unos días muy buenos, anda con ganas de moverse, así que esperemos que el eclipse lo mantenga en ritmo. Bueno, como bien decía, querido Juan Carlos, es una gran oportunidad este eclipse justamente ya que el sol es lo que se apaga y de alguna forma se apaga la parte del ego, del registro, del hecho de detectar ciertos patrones, aparecen más las necesidades de la luna. Yo lo primero que pienso es que Virgo es un signo mutable que está muy asociado a los hábitos, pero en astrología no hay buenos y malos. Virgo es un signo que puede asimilar un hábito bueno o negativo muy rápido. Entonces me parece fundamental primero decir que este eclipse es para prestar atención a si nos estamos habituando a algo que posiblemente no nos haga bien. Porque está como más, al no estar el filtro del sol, decir, ah, este hábito es bueno, este no, la luna es como que lo incorpora enseguida, quizá por necesidad. Me explico, y después lo empieza a repetir y se empieza a instaurar y Virgo ahí pierde ese criterio quizás, ¿sí? De discernimiento. Eso me parece que es lo primero para decir. Clave, eso que estás mencionando. Y para entender eso que estás mencionando, abramos un poco más lo que representa el signo donde se hace este eclipse, que es Virgo. Pensemos en Virgo como la Virgen, la Core, la doncella. En la mitología está representado por Perséfone, la doncella Core, y su madre Deméter. Y Deméter, como fue violada o fue agredida y quedó en embarazo de Perséfone, ella siente que ese destino no se lo merece su hija. Por lo tanto, hace todo lo posible para evitar que a su hija le pase algo. Entonces, Deméter se convierte en la madre sobreprotectora de su bella hija Deméter. O sea, em, Demet- eh, de su bella hija Perséfone, perdón, ¿sí? Deméter, Deméter entonces es la madre naturaleza y cuida cada uno de los detalles previstos para que a su hija ni la toquen, ni la miren, nada, ¿sí? Al hacer esto ya está cometiendo una gran infracción con la vida, porque Deméter no le está permitiendo a Perséfone vivir, la está aislando, la está metiendo casi que en una burbuja irreal al otro lado de la vida, pensemos. Por lo tanto, en el Olimpo, Afrodita al ver la situación le dice, qué pena por Perséfone. Le están dejando de permitir
que el flujo de la vida pase por ella y genera una trampa en donde le dice a Hades, mira, querido Hades, yo necesito que saquemos a esta niña de esa simbiosis con su mamá y que empiece a vivir, a sentir, a percibir el mundo. Entonces crean una trampa en donde ponen un narciso para que cuando Perséfone vaya caminando recogiendo flores, se detenga en ella, porque es una planta distinta con un olor distinto, y al detenerse, Hades aparece y la rapta. Y el rapto de Perséfone es lo mejor que le pudo pasar a Perséfone porque antes era solamente la hija de mamá, no había otro puesto para ella. Inmediatamente raptada se convierte en la esposa de Hades y en la mujer más poderosa en el inframundo, casi con más poder que su misma madre, Deméter. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, ¿a qué voy con este mito? Simbólicamente, Virgo, la esencia Virgo, y no me refiero solamente a las personas nacidas en Virgo o con ascendente en Virgo o luna en Virgo, que tengamos estelión en Virgo, sino que tengamos mucha percepción virginal, significa que buscamos en muchos espacios de nuestra vida proteger a capa y espada para que las cosas y las sustancias estén como nuevas, para que no haya mancha alguna, para que la core no vaya a ser violada, agredida por el destino como lo he sido yo en muchos otros aspectos. Entonces tengo que estar milimétricamente atento a cada detalle para que no me vengan a dañar a la niña, ¿sí? A la niña, es decir, a mi destino, a mis sueños, a mis ilusiones, a mis capacidades. Y esa sobreprotección lo único que hace es acelerar el proceso para que Afrodita haga una trampa mortal con Hades y termina llevándome al inframundo a vivir la realidad. ¿Cuántas veces no nos sentimos agredidos, violados por el destino? Porque yo decía, pero si yo tenía ese trabajo ya comprado, si yo había firmado un contrato a término indefinido, si yo tenía el seguro contra incendios, terremotos, si yo firmé el contrato para casarme con mi mujer para que fuera mi mujer o mi marido y nada pudiera pasar, yo ya tenía todo bajo control y de repente desaparece y de un día a otro y de repente, ¿qué pasó? Se me llevó lo que creía, pero al llevarse lo que creía, me dio la posibilidad realmente de vivir con la incertidumbre, con la vida realmente como es, no con la cuadrícula y con todo atado, de tal forma que la vida no cruce por mí, sino está es la muerte con las rutinas, con hacer las cosas solamente por omisión, por día a día. Entonces, ¿qué sucede? Este eclipse lo que marca es una pauta y es algo así como no tienes el control, no tienes el poder de muchas cosas. De repente aparece un duelo, de repente se va alguien a quien amabas mucho, de repente la economía colapsó, de repente algo sucedió, ¿sí? Y me puedo quedar dolido con el proceso o viendo la gran posibilidad que la vida me está invitando a generar virtudes, coraje, fuerza, valentía para enfrentar eso que de repente no tenía ni idea que pasaba. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque este eclipse genera la cometa cósmica, una cometa que se está haciendo con Saturno, Neptuno, con Urano, con Plutón, y que al llegar este eclipse, pues se complementa la cometa, la figura en el cielo, ¿y qué es lo que se complementa? La capacidad de poder ver el proceso de transformación y cambio al que Hades me está raptando, a que los transpersonales Urano, Neptuno y Plutón me está raptando, y que yo tercamente estoy tratando de agarrar con patas, manos, con cualquier poder que tenga, con cualquier visión, tratar de agarrar de que no quiero que me miren a mi virgen, no quiero que me toquen a mi core, no quiero que mi doncella sea ni siquiera despelucada. ¿Sí? Entonces llega el eclipse y dice, claro que sí, porque la vida sigue, porque el nido vacío se siente, porque el trabajo ya no estaba, porque los seguros ya no sirven, porque es la vida en su andar y en su incertidumbre la que te está pidiendo que saques a brillar las posibilidades y las virtudes que traes del alma. ¿Sí? Entonces, esto para mí es un eclipse supremamente poderoso, místico, transformador, que por supuesto puede dejar una gran estela de victimización o un gran poder
si estamos conectados más con el misterio de la vida y con la incertidumbre, puede dejarnos también ese empoderamiento de Perséfone convirtiéndose en Proserpina, en dueña de su destino y dueña de su poder. Sí, y me parece fundamental el hecho de que porque haya cosas que uno pueda sentir o que el ego del sol no puede llegar como a controlar o a medir o sacar un poco el centímetro para ser exactos, no por eso dejar de actuar. Hay una frase un poco, ¿no? Para este nodo sur con el eclipse que es mejor hecho que perfecto. Entonces, me parece que es fundamental seguir en acción, seguir actuando con lo que veníamos haciendo y también me parece que es fundamental para poder recordar los momentos del pasado, lo digo por la luna en sextil a Júpiter, en los cuales fuimos útiles. ¿Qué pasa? Un sol en Virgo que se apaga, como Virgo es la utilidad, puede hacer sentirnos que no estamos con las herramientas en utilidad, sentir que no podemos responder a una situación, sentir que no podemos eh, a ver, como que aquella maleabilidad que estábamos teniendo en lo práctico se estaba perdiendo. Pero justamente el sextil con Júpiter en Cáncer, ¿qué pasado? Para con la Luna, nos está diciendo, en cierto momento pudiste utilizar las herramientas, confía en eso. Confía en esa inspiración, en ese déjà vu positivo de poder decir, bueno, a ver si en el pasado las pude utilizar, ahora también, ¿sí? No porque se apague el sol es que la maquinaria deja de funcionar. Eso es lo que me interesa. Empieza a actuar la cometa, que ahora lo vamos a desglosar, pero no por eso deja de funcionar. Y por otro lado, otra cosa que me parece importante es destacar que Saturno está en oposición, ¿sí? A- al Sol y a la Luna. Entonces, qué gran momento también para poder discernir aquellas áreas en las cuales nos estamos exigiendo de sobremanera y estamos haciendo más de lo que había que hacer cuando ese tiempo de más que se estaba dedicando para hacer las cosas tan prolijas, tan perfectas o con tantas exigencias, se podría haber utilizado ese tiempo para otra cosa. ¿Sí? Me parece muy importante el hecho de que Saturno nos recuerde de que se puede de alguna manera eh, valorar el trabajo realizado hasta ahora. Un Saturno retrógrado lo que está haciendo es revisando todo lo que vinimos haciendo en el camino, porque cuando uno empieza algo, quizá está la primera ilusión de que es un camino cuesta, perdón, un camino fluido, de que no tiene que haber errores. Y pensemos en un negocio, por ejemplo, cuando abren los negocios, se sabe que el primer tiempo puede ir a pérdida, porque es lógico que así suceda. O lo pienso, por ejemplo, en las series que tienen su capítulo piloto. Hacen el capítulo piloto para cometer los errores, para tener algo que corregir. Porque si no, no tengo algo para corregir. Si no estoy pensando en cuál sería el potencial error que puedo hacer y como ese potencial error me atormenta, me quedo sin hacerlo. Justamente hay que hacerlo para corregir porque si no, no funciona. Entonces Saturno también nos viene a recordar de que somos un proceso que por momentos merece correrse un poco fuera del camino, tener un tiempo afuera, por momentos demanda mayor velocidad, entonces va mutando, porque estamos hablando de mutabilidad. Saturno Piscis, eh, bueno, Virgo que es mutable, el eclipse. Mm. Estás tocando uno de los puntos fundamentales del eclipse. Voy a poner aquí la imagen más bien de Astropsique, me pinta muy bien, muy, de una forma prolija, muy virginianamente, los aspectos. Y para hacer énfasis en esto que estás mencionando, Rafa, de Saturno, ¿sí? Em, Observemos que acá cómo se forma una cometa exacta, ¿sí? Gracias a que Saturno retrogradó a Piscis, ¿sí? Y al retrogradar, eh, es como si fuera parte y pieza fundamental del eclipse. Entonces, ¿cómo es pieza fundamental del eclipse? Porque Saturno lo que está haciendo estos meses, al devolverse a Pisces, es hacer la síntesis y la recapitulación de un trabajo que realiza desde hace 3 años en el signo de Pisces y que pone en evidencia el eclipse. ¿Y cómo lo pone en evidencia? Apagando mi capacidad de estar viviendo como si. Es decir, con Virgo nos metemos en una serie de rutinas para decir, vivimos en un mundo totalmente certero
pacífico, tranquilo y previsible. Gracias a mis rutinas, gracias a mi alimentación, gracias a que tengo un salario, una quincena, una pensión, unas rutinas, ¿sí? Que me permiten tener control de todo esto. Entonces, como viene un eclipse, dice, carambas, nada de lo que tengo como que me está funcionando. Entonces me doy cuenta de lo que hay al otro lado. ¿Y qué está al otro lado? Un Saturno haciendo una síntesis de 3 años de un trabajo de Piscis. Y no solamente una síntesis de 3 años, una síntesis de 29 años, de todo un ciclo que hizo Sí, Saturno. ¿Mm? Entonces, ¿a qué va con esto? A que es la gran oportunidad de este eclipse de apagando mi percepción obsesivo-compulsiva de tener el control de todo, Virgo, hago eso, me doy cuenta, hombre, mire cómo crecieron mis hijos, hombre, mire cómo creció la empresa, carambas, mire todo lo que se hicieron en estos 29 años y que yo seguía creyendo que eran bebés, que eran niños, y yo seguía creyendo que yo era pequeño, que yo seguía siendo niño, y yo seguía creyendo y haciéndome una imaginación viviendo un como si, cuando en realidad la vida se ha transformado por completo. Entonces el eclipse me permite ver las evidencias de los procesos del tiempo, de lo que ha forjado el tiempo, bien sea en grandes cosechas o bien sea en grandes omisiones que he dejado de vivir en mi vida por temor y miedo. En todo caso, al ponerme en evidencia eso, también me está diciendo, una vez hecho esta síntesis, date cuenta que vamos a iniciar un nuevo ciclo. Necesitamos, Neptuno, volver a soñar, volver a tener una percepción de lo que está más allá de las capacidades que tenemos en este instante. O sea, es como, es híbrido, por eso es un grado 29, ¿sí? Que es para allá y para acá. ahí en frontera, sí. A ver, fijémonos qué interesante. Este Saturno está, que se devolvió a los últimos grados de Piscis, y Neptuno está en los primeros de Aries. A ver, primeramente, tienen un sextil hacia Plutón. Entonces, Saturno, el trabajo que viene a revisar es el trabajo plutoniano que se hizo. Es decir, en cuáles áreas se estaba poniendo más intensidad de la debida, en cuáles áreas se estaba poniendo más obsesión de la debida, en cuáles áreas eh, quizá estábamos como encontrando un problema donde no había. Y como Saturno es el principio de realidad, qué buen momento en este sextil para decir, aquello que me estaba dramatizando bastante no era para tanto. Neptuno lo que hace con Plutón es, Neptuno es una membrana muy delgada que permite que entre la energía porosa de la afuera, es generar empoderamiento. Siempre digo lo mismo, Plutón es poder. Poder es facultad y potestad para ejecutar acciones. Y un Neptuno en Aries puede como creerse ese poder, en el buen sentido digo creerse, ¿eh? Porque es un Neptuno que también está retro, o sea que no es que va a ilusionarse con ser Superman. Entonces, qué buen sextil este para poder dejar al lado obsesiones, para poner un freno, pero al mismo tiempo poder empoderarse y poder decir, tengo la capacidad y la potestad para ejecutar acciones, sabiendo de que hay un sol apagado, ¿sí? Y que va a haber cosas que no vamos a poder tener control de todo, pero de lo que sí tenemos control, se puede. Y al mismo tiempo, hacia el otro lado, Saturno y Neptuno tienen, que es parte de la cometa también, un sextil con Urano. Y en un sextil con Urano es poder saber de que yo puedo pensar que voy por el camino A, por el B, y aparece el camino C o aparece el factor C. Y saber de que está ese escenario de que no estaba previsto que aparezca, pero que puede aparecer. Pero de una forma amigable, porque es un sextil. Si no es como que voy a negar o voy ¿cómo es? A, a meterme hacia adentro para que evitar a Urano. Es como que si aparece el uranazo, es como que bienvenido sea, lo vamos a aplicar y a capitalizar para tener una nueva vida a partir de esa experiencia. Poderosísimo esto. Eh, Mira, cada vez que hay un planeta que se pone en este punto del apex de la cometa, se activa toda esta dinámica, ¿sí? Y para mí esto está activando el punto centro. Fíjate, esto es como si una flecha estuviera mencionando, ¿a qué menciona? A estos dos titanes, ¿sí? Sí. Como si toda la...
A ver, como si toda la orquesta estuviera diciendo, focaliza la energía al inicio del nuevo ciclo de Neptuno y Saturno. No es cualquier ciclo. Saturno se demora 29 años, de 27 a 29 años en llegar ahí. Neptuno, más o menos de 160 a 170 años en llegar allí. ¿Sí? Eh, Está iniciando un gran ciclo, un ciclo que ni siquiera tenemos percepción humana de vivencia, porque Neptuno hace 164 años que no pasaba por allí. ¿Sí? Y de Saturno, pues tiene que ver con unos ciclos de gran data de nuestra vida, ciclos en donde hacemos familia, ciclo en donde enterramos a nuestros seres queridos, donde nos despedimos, o sea, ciclos del tiempo, ¿sí? Del tiempo ciclos de la huella que dejamos en este mundo. Eh, y toda la energía confluye allí. ¿Esto qué significa? Hace 164 años, cuando Neptuno entró en ese grado cero de Aries, se acabó la esclavitud. ¿Sí? Y en este momento, para mí, lo que dice esto es que tanto seguimos siendo esclavos de nuestros complejos y de nuestro pasado. ¿Sí? Fíjate, el pasado es interesante en psicoterapia porque me permite tener una prima materia para elaborar. Pero el pasado, o sea, que todas las consultas de psicoterapia se conviertan solamente en hablar en el pasado, eso es absurdo. O sea, tiene que haber un momento donde el pasado yo diga, existió, le hago un duelo, lo lloro. Digo, no puede ser que mi papá haya abusado de mí y lo lloro profundamente y lo repito, sí, en un tiempo y todo, pero llega un momento donde ya, o sea, ¿y cuándo es ya? Cuando yo logro hacer el duelo y luego logro decir, por supuesto que mi papá hizo eso porque era una persona supremamente inculta que venía de una familia donde también hubo mucho maltrato y entiendo la posibilidad y en ese momento dejo de llorarlo y ya lo acepto y acepto que esa fue mi situación y ese fue mi padre. Y es el momento en donde dejo de ser esclavo de ese pasado, porque de lo contrario, ¿cómo voy a seguir siendo esclavo de ese pasado? Pues con un dolor, con una artritis, con una fibromialgia, con un tema en donde siempre voy a estar recordando el maltrato, porque él no tenía por qué maltratarme, porque él era mi papá y como yo soy un ser de luz, mi papá tenía que ser Zeus, perfecto. No, su papá tenía que ser humano, bárbaro, crudo, instintivo, difícil y complejo, que dejó una huella. Eso es precisamente soltar esa esclavitud a un complejo, donde yo ya digo, esto es así, y fue así, y lo acepto, lo asumo, ya lo lloré, ya lo repetí, ya lo escribí, ya lo pinté, ya lo volví arte de muchas formas. Pero llega un momento donde eso ya no sirve para más, sino para seguir en un tema de victimización absurdo, en donde yo, cuando hago ya un duelo, cuando lo puedo ver fijamente a los ojos ese pasado y decir, te acepto y asumo que esta es mi vida, pues por supuesto ya nos liberamos de esa carga. Y ese complejo, en lugar de ser un complejo, pasa a ser una herramienta fundamental de vida. Esto es algo que viene a ser precisamente Saturno con Neptuno. Tómate en serio tus emociones, tómate en serio tu pasado. ¿Para qué? No para repetirlo hasta la saciedad, sino para tomar conciencia y hacer un proceso de aceptación y resurgir, a entrar en una nueva etapa de vida. Saturno entrando en Aries, Neptuno entrando en Aries. Hombre, esto está diciendo, podemos hacer un mundo distinto, aquí y ahora. Tenemos las capacidades para empezarlo a realizar, como se realizó por allá hace 164 años, en donde, fíjate lo curioso, ¿no? Apareció la psicología, apareció otra forma de ver la vida, en donde se le dio una estructura al misterio de una manera diferente. Pues en este momento, a nivel individual, todos tenemos la posibilidad, y sobre todo por este eclipse, que es el que está poniendo en evidencia el arranque de esta secuencia, porque es que Saturno se devolvió para el eclipse, es decir, Saturno está diciendo, hagamos un cierre, hagamos una síntesis, porque ya viene el proceso grande, y la síntesis está haciendo ahora, 21 de septiembre, y todo ese trimestre, hasta que Saturno nuevamente entre en Aries.
Bueno, con esto del pasado, qué interesante que este Júpiter en Cáncer, que amplifica la visión retrospectiva hacia el pasado para buscar resignificarla, tiene el sextil hacia el nodo sur, ¿sí? Entonces el nodo sur le está diciendo, bueno, a ver, vamos a, le dice a Cáncer, aquello que excluya Cáncer, que ya no le esté sirviendo, podemos dejarlo de cantar, nodo sur en Virgo, para que aquello que está dentro del círculo del cascarón Cáncer, que sí es nutrición, le damos una perspectiva nueva, trígono nodo norte con Piscis. Entonces los nodos acompañan mucho a Júpiter en Cáncer. Porque si no tuviese los nodos en aspecto con el Júpiter en Cáncer, este Júpiter en Cáncer se puede ir hacia el pasado ya de una forma de anclaje. ¿Sí? A ver, de irse hacia atrás y de no tener una vista al presente ni al futuro. En cambio, el nodo sur está diciendo, bueno, a ver, soltemos todo aquello del pasado que ya no estaba alimentando, ¿sí? Porque eso es lo que hace Cáncer, incluir y excluir. Y aquello que sí está alimentando, le vamos a dar una nueva perspectiva desde el nodo norte en Piscis, que es una perspectiva que es del misterio lo que se viene. Eso es lo interesante, porque es Piscis. No es una perspectiva virginiana que ya sabemos. eh, que ya tenemos en la agenda todo tal cual milimetrado, ¿sí? Calculado. Entonces es más del orden pisciano. Me interesa mucho lo que decías del pasado porque Júpiter interviene de esa manera, ¿sí? Y justamente Júpiter, al ser un sextil también con el Sol y con la Luna, le está dando un propósito a este eclipse. Está un para qué. No es un eclipse en el cual las cosas pasan porque sí, sin más, sea lo que sea. Tienen un para qué que en el momento se comprende que es como de sorpresa, posiblemente, o no se entienda. Pero si queremos entenderlo por el lado virginiano, de sacarlo por medio de una ecuación matemática, no va a encontrar mucha explicación al principio. ¿Por qué? Otra cosa, el regente del eclipse de Mercurio, en Libra, tiene, bueno, tiene todo Mercurio. Por empezar, este Mercurio en Libra lo que está haciendo es contemplando, es Libra, ¿sí? Contemplando mientras avanza, viendo las diferentes opciones en la balanza. Tiene una oposición para con Neptuno, ¿sí? Llega a ser, creo que Orbe con Neptuno, está un poco Sí, lejos. sí, no, 5 grados, sí, ahí está en Perfecto. Orbe. Mm. Sí, hace, entonces lo que permite es ver aquellas situaciones que se estaban idealizando, porque está enfrente, está la vereda enfrente, es una oposición. Yo me paro al lado de Mercurio, puedo ver a Neptuno, en qué área yo estaba idealizando aquello que ya no iba más o había que correr un velo. Por medio del trígono con Plutón, de Mercurio hacia Plutón, se puede ver por debajo de la superficie. Es un Plutón retrógrado, o sea que también se puede ahondar dentro de uno de una forma bastante amable. Es un Plutón retro, no está al tope de sus funciones, no es una función dolorosa y demás. Y a su vez, eso genera la capacidad de poder sorprenderlos con lo nuevo, porque Mercurio tiene un trígono con Urano. Está muy aspectado el regente. Mercurio, que también es un protagonista fundamental. Qué buen momento para que este Mercurio en Libra comparta los sentires con el otro, con otra persona, porque es en complemento, Mercurio en Libra. Si no es para guardarse las cosas este eclipse, no es para decir, bueno, a ver todo lo que esté atravesando, me lo guardo, me lo callo, o me queda mi diálogo mental interno, porque está en Libra, ¿sí? Es más, lo que nosotros nos compartan también que les esté sucediendo los días del eclipse, nos hace de espejo a lo que nos sucede a nosotros y nos trae muchos insights. Es como que yo me junto contigo a hablar, día del eclipse, día más, día menos, y me cuentas algo y yo digo, uy, lo que me está diciendo Juan Carlos me resuena a mí, estoy haciendo espejo con lo de Juan Carlos y viceversa. Precioso esto. Mira, Rafa, yo veo esta situación de Virgo en el último grado como un recableo. Sí, Claro, fíjate, claro, claro. sí, fíjate, antes, hace unos 20 años o 30 años, las comunicaciones tenían mucho que ver con el cable, no eran como ahora que son tan inalámbricas, ¿sí? Y que el cableo, existía gente en las operadoras, bueno, eso es un poco Ujú. más 40 años, que estaban haciendo las conexiones de las llamadas. Sí, tú llamabas operadora, comuníqueme con ta, ta. Para derivarte al... Sí.
¿Sí? Ujú. Eso es algo que simbólicamente, este recableado de las cosas, es algo que hace nuestro cerebro. Nosotros nacemos con unas neuronas que están allí y que apenas empiezan su evolución, empiezan a hacer un cableado, ¿sí? Y ese cableado son caminos neuronales, ¿sí? No sé, siento una necesidad corporal, física, parece que es hambre, no sé muy bien, pero entonces mi neurona dice, pues empecemos a investigar a ver qué es. Entonces lloramos y nos mostramos alertas, inmediatamente la mamá ve y dice, ah, este bebé tiene sueño, ¿sí? Y en realidad me ponen una cobijita y todo para dormir y en realidad lo que tenía era hambre, ¿sí? Entonces, la neurona hizo primero un cableo. Esto que sentía, mi mamá creyó que era sueño, pero yo me seguí sintiendo incómodo. Entonces empiezo a hacer otro recableo. No, no era sueño, era hambre, ¿sí? Lo estoy poniendo así en términos de bebé, porque lo que quiero mostrar en macro es cómo cuando estamos ya en nuestra adultez, y tenemos que resolver una situación, un problema, pues empezamos, nuestras neuronas dicen, tengo una necesidad, algo me está afectando, algo me está doliendo. Empiezo a desarrollar una capacidad de tratar de entender qué es lo que me molesta, qué es lo que falla. Y lo leo de cierta forma y hago un cableo. O sea, es como si las neuronas hicieran una sinapsis neuronal y una autopista neuronal. Y esas autopistas neuronales dicen, ah, cada vez que siento lo que estoy sintiendo se llama una necesidad de tomar líquido. Ese es el cableo, ¿sí? Entonces, o sea, cuando me di cuenta, hombre, no era una necesidad de tomar líquido café, sino de tomar agua, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer una descripción. ¿Qué pasa? Cuando una eclipse se hace en Virgo, es como si el cableado y las grandes autopistas se apagaran por un instante. Y la solución que le daba a mis necesidades rutinariamente ya no están sirviendo, están caducas esos caminos, o me doy cuenta que debo generar unas nuevas rutas para esas problemáticas, una nueva forma de resolución o generar unas nuevas capacidades, ¿sí? Entonces, para mí este es un eclipse que hace el recableo. Con esto que estás mencionando de Mercurio, Mercurio es el cableador, Mercurio es el que hace la conexión para que las cosas funcionen. Esto está pidiendo, cada vez que vuelva a tener una situación o que esté embebido en este eclipse, en una situación, es un muy buen momento para hacerme unos cuestionamientos internos. Esto lo he resuelto siempre de esta forma. ¿Por qué no encuentro otra alternativa? ¿Por qué no busco otra ruta? ¿Por qué no me doy el permiso de tratarlo, de ver desde otro ángulo y así encontrar otra mejor solución a este problema? ¿Dónde recae esto? A ver, el dispositor de Mercurio en Libra es Venus, ¿sí? Venus es el regente de Libra. Venus que tiene una cuadratura con Urano. Entonces lo que está permitiendo generar un cambio en el equilibrio del cableo es Urano, la cuadratura con Venus. Entonces, qué bueno que es para poder decir, bueno, a ver, yo venía enchufando los cables de determinada manera o venía pasando la llamada, ¿sí? De tal o cual manera y aparece Urano y me permite generar un circuito alterno, alternativo, que es un lindo desafío. La verdad que es un muy lindo desafío, que es un desafío que lleva y es un llamado a la acción, porque Venus, que tiene este equilibrio que está modificándose con Urano, tiene un sextil con Marte. O sea, están sincronizados, no es que me quedo pensando en, a ver, uy, se me modifica el cableo, pero no puedo hacer nada. Está en sextil con Marte en Escorpio. O sea, que va a decir, voy a poner este cable acá y va a entrar como sea. Sí, o sea, a eso voy. Un Marte que sí, todavía... No, no, perdón, no es un Marte en Escorpio, sino que tiene una cuadratura con... Es que está en frontera signo también, está ahí entre, está Está en frontera de también, signo, pero tiene una cuadratura con Plutón. A eso y me con refiero. cuadratura con Plutón prácticamente. Entonces, esto, sí. Bien. Dime, dime, adelante. No, dime, sí, sí, perdón. ¿Qué? No, es que ahora que pones en evidencia eso, voy a volver acá al esquema de AstroSeek, que está la imagen también hechecita, porque es que quiero que miremos esos aspectos que tú estás mencionando de Urano con Venus Ujú. y Marte.
las figuras que forman. Obsérvese cómo la cometa está volando porque está completa, pero está sostenida también. Fíjate cómo estas cuadraturas es como si estuvieran de pronto nivelándole la dirección de izquierda a derecha. Eh, es como si toda nuestra sustancia humana de los planetas rocosos y los luminares, que son tan importantes en la estructura egoica, como es Marte, como es Venus, que nos definen, Venus, los gustos nos definen, nos hacen individuales, la defensa que tenemos de la expresión individual Marte nos define, cómo defendemos nuestros argumentos, cómo sacamos adelante una experiencia, Marte, cómo conquistamos el mundo. O sea, son cosas muy del ego, de la estructura, ¿sí? Y esas cosas de la estructura es como si estuvieran nivelando la cometa, como un brazo por acá desde Marte y otro desde Venus, tratando de nivelar un poco el camino y, por supuesto, el eclipse completa la cometa, ¿sí? Entonces, por eso a mí me parece que ya hablando psicológicamente de este tema, me parece que es un llamado de atención a la estructura individual, de cómo los procesos tan caóticos, sociales, abrumadores, de tanta eh, caos que está sucediendo alrededor, están tocando mi estructura y me están invitando a hacer una serie de recableos en mi vida a nivel de lo social. Y lo social acá tiene un tema fundamental por Mercurio, el regente del eclipse en Libra. Es como si a través de las relaciones que tengo con mi familia, con mis hijos, con mi socio, con mis pares, en general, con mis gemelos, con mis hermanos, esa relación, eso que está sucediendo en lo relacional, es algo que está plasmando a manera de espejo unas crisis sociales macro, pero que en mí se ven en cómo llevo la relación con mi mamá, con mi esposa, con mi pareja, y las situaciones que están sucediendo ahí, está diciendo, mira que el tiempo ha pasado, mira que esto no es el eterno enamoramiento, sino que pasamos a otra fase. Mira que tus hijos no son los eternos niños, sino que pasaron a otra fase. Mira que tu trabajo no es el eterno simplemente salario, sino que esto entró en otra fase. Es decir, es como si lo relacional estuviera mostrando y poniéndome en evidencia los procesos de los planetas transpersonales. Y como lo decía al principio con el mito de Perséfone y Core, como si esa fuera el rapto que está haciendo eh, las relaciones, a través de las dificultades en las relaciones o lo que está sucediendo y la evolución, fuera el rapto que me está llamando a tener una mayor empoderamiento y percepción y dejarme de cuidar tanto para empezar a vivir realmente una vida de carne y hueso, real y contundente. Sí, yo creo que es para liberarse un poco de ciertas suspicacias que se puede dar en las relaciones, ¿no? Porque este Mercurio en Libra, que busca justamente el encuentro, el diálogo, la negociación, lo puede hacer de diferentes maneras por medio del trígono con Urano y también puede aún así tener el alerta de cuando algo puede ser medianamente o no amenazante, porque está el trígono con Plutón, pero es un Plutón retro, no es un Plutón que se engancha a la suspicacia, ¿sí? Y al estar enfrente a Neptuno, en una oposición es como que uno dice, bueno, a ver, con esta persona me parece que no va a resultar. Quiero decir, uno se puede ver venir el Neptunazo en bajo de nivel, hablo, para generar un cambio desde Venus en cuadratura a Urano, en las relaciones, ¿sí? Pero me parece que lo que viene también este eclipse a cambiar es mucho el patrón relacional, ¿sí? De no estar pensando tanto en lo que el otro me puede hacer o decir si lo que diga, todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Hay más elocuencia en la palabra. Es Mercurio, Trígono, Urano. Salen hasta incluso conversaciones que estaban ahí bajo la alfombra, que necesitaban destaparse para que evolucione la relación. Porque si no estaba ahí en estancamiento y es como estar en un loop permanente o en un circuito, en un cableado predeterminado que había que romper con esa continuidad para que la relación dé otro salto. Me encanta eso. Me encanta. Mira, Rafa, yo también creo que con tanto Neptuno de por medio en el eclipse,
Las imágenes juegan un papel fundamental, las imágenes, la imaginación activa. Eh, ¿Por qué no imaginar que estamos ganando? ¿Por qué imaginar siempre lo peor? ¿Por qué imaginar que las cosas y todo va a ser peor? No, si la imaginación es nuestra, ¿por qué no imaginarnos triunfando? ¿Sí? Eso para mí representa un Saturno-Neptuno en Aries. ¿Mm? Ay, me acordé de algo que ayer antes de irme a dormir me quedé pensando en algo que voy a ver si lo puedo explicar en palabras, pero tiene que ver con esto. Que dije, lo voy a decir en el programa de mañana y me acordé recién ahora. Eh, Voy a decirlo como me sale, después vos ordename. Yo decía, quien nos haya creado al ser humano, el creador que nos creó al ser humano, ¿por qué nos creó con ansiedades, con tristeza, nos creó con un cerebro dificultoso, nos creó con un cerebro que tenemos que estar entrenando, que tenemos que estar lidiando de que si estoy reprimiendo, no estoy reprimiendo, de hasta qué punto? ¿Por qué nos creó con un cerebro tan complejo? Porque, ¿qué pasa? Yo estaba por dormir, lo tenía Negrito al lado y yo decía, no está pensando en nada, está respirando y está durmiendo y más nada. Yo decía, ¿por qué es que sea quien sea o de dónde venimos, nos crearon tan complejos? ¿Por qué no pudo haber sido más fácil la creación del cerebro humano? Más, como no digo como los animales, porque no hubiésemos podido hacer las cosas que se están haciendo a nivel tecnología, avances y demás. Pero yo decía, ¿por qué es que nos hicieron tan complejos? ¿Qué desafío nos presenta la vida de tener que atravesar tantas etapas que nos está trayendo el cerebro, de lidiar con esto, de lidiar con aquello? No sé si me voy a entender, pero se me había Me venido como esa encanta. pregunta. Qué Digo, ¿por qué belleza. no fue más, va a ser más fácil? Ah, qué Más fácil porque que los patrones heredados, que la claro. crianza, que fue más sencillo. ¿O será que el ser humano lo complica y en realidad ya es sencillo? Bueno, esas cosas, me quedé una hora pensando ahora. No, me encanta, me encanta. Qué bellas reflexiones y eso es muy de Neptuno, Saturno, sin duda alguna. Y fíjate, acá no se trata, y no se trata en estos programas, de dar la pauta, de dar las respuestas, de dar No, el claro, porque yo no la tengo, consejo, o sea. sí, y de dar el consejo del coach para tu eclipse. Porque acá te voy a dar los consejos para que vivas mejor este eclipse. Esto es falso. Yo lo que quiero mostrar con esto es precisamente eso, ¿no? Las imágenes. Fíjate esas imágenes tan preciosas que mostraste y que hacen tanta resonancia con muchas personas que nos escuchan, ¿sí? Que hacen, porque todos nos acostamos en un momento dado y tenemos en esa red neuronal por default la actividad Claro, en ¿por qué vino donde... tan complejo el...? Es como, ¿por qué la computadora que tenemos vino tan compleja? ¿Por qué viene tan compleja? De acuerdo. O capaz soy yo, no sé. Y No me fíjate pasa nada. lo precioso de Virgo, nuestras mascotas, ¿sí? Que es, fíjate cómo la biología en sí misma tiene una homeostasis, un equilibrio propio. Y nosotros como seres humanos estamos tratando de siempre desequilibrar eso para tratar dizque, de hacer más y de generar más. ¿Sí? ¿Cómo es de interesante este ejemplo que pones con Negrito, ¿no? Porque cuánta sabiduría nos traen nuestras mascotas, con lo básico, con lo primario, con lo instintivo, con lo que es así y punto. Y como seres humanos siempre estamos coartando, esto no es prudente, esto no es asertivo, ¿qué tanto más de esto? ¿Qué tanto menos de esto? ¿No? Y eso genera todo y un choque profundo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está precisamente el recableo, ¿sabes, Rafa? Que se trata de darnos la oportunidad de, más bien, ¿y qué pasa si suelto tanto control, tanto pensamiento? Es un poco, esto que estás mencionando es lo que decía precisamente de Demeter cuidando a su Perséfone, ¿sí? Que es como nosotros nos congestionamos mentalmente tanto porque queremos o que el viaje salga bien, o que el life salga bien, o que mi familia salga bien, o que sea un buen padre, y entonces Sí, estamos siempre como... sí, sí, no, 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 es que lo que pienso que el eclipse nos viene a mostrar un poco los límites que tenemos en cuanto al querer manejar este sistema operativo con el que traemos, pero que son límites, pero porque somos humanos y porque somos mamíferos, no límites por ser menos o no ser capaces, sino en el afán de querer transgredir esos límites es donde queremos ser
Bueno, quien programe el CPU, que entiendo que uno hace cosas para ir domesticando su cerebro, etcétera, pero no podemos domesticarlo al 100% como querríamos, como se hace en una computadora. Pensar que equivale a un software es erróneo, porque está el mundo de las emociones, que eso es lo que nos viene a mostrar el nodo norte en Piscis. Ahí está el tema. Y el eclipse en general, porque fíjate que si se está apagando con un nodo sur en Virgo, se está apagando un poco esta pensadera, este detalle, esto que necesito ser tan prolijo, tan eficiente, eh, para darle más evidencia a que tal vez las cosas son como son. No necesitan una intervención humana, una íbiris humana tratando de Ahí va. controlar y mantener y Eh, sostener. ¿Sí? Sí, sí, posiblemente sea hasta absolutamente artificial el hecho de querer incidir desde lo humano en situaciones que capaz no estamos hechos para eso. No estamos hechos para eso. Y ya. Y poder aprovechar para lo que sí estamos hechos. Correcto. Y esto lo que está diciendo es, Saturno, tómate con seriedad el misterio de la vida, Neptuno. Tómate con seriedad que así no tenga una, una lógica, un por qué, un para qué, un de dónde, una funcionalidad. Hay cosas que simplemente hay es que vivirlas, sentirlas. Tómate con seriedad tus emociones. Las emociones están hechas para ser sentidas, no para evadirlas, no para negarlas. Pero con tu capacidad de tratar de estar cuidando la core, no te estás permitiendo vivir las emociones, no te estás permitiendo esa tristeza o ese vacío o esa depresión o esa alegría incluso, o esa euforia. Porque como tengo que tener controlado y bajo la expresión de la funcionalidad, pues no me doy el permiso de nada de esto, ¿sí? Entonces, poco Saturno-Neptuno es, con seriedad, veo que somos no seres racionales con emociones, sino al revés. Somos seres totalmente emocionales, instintivos, pasionales, Eso, viviendo en ahí un va. cuerpo primate, ¿sí? Que a veces pensamos, que a Tal veces cual. razonamos, ¿sí? Tal cual. Tal cual. No al revés. No al revés. Sí, porque eso un poco creo yo que viene un poco del mensaje colectivo de que como humanos somos raza superior con respecto a los otros animales, ¿no? Por todos los logros que se hicieron, podemos construir edificios, podemos construir subterráneos, podemos construir automóviles, bueno, computadores, etcétera. Yo creo que viene por ahí el hecho de creer de que hay algo que sí se puede manejar por ser una raza superior con respecto al resto de, bueno, de los organismos vivos. Pero sí, 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 no, no, es que ahí creo que estamos ahí engranando de la Y idea. date cuenta que eso que estás mencionando de todas las estructuras que creamos para hacer un mundo seguro y predecible, eso es virginal, eso es de la casa 6, eso es de la capacidad que tenemos para ser dueños de nosotros mismos. Como humanos, a nivel global, Virgo representa todas esas estructuras para hacer eficiente la vida humana, la cultura humana, la forma en que hemos tenido y hemos captado que se debe hacer la vida. Y eso en un momento dado nos divorcia totalmente cuando nos vamos al extremo, nos divorcia del caos pisciano, del caos de la vida, de la incertidumbre como es la vida. Fíjate, hoy puede estar haciendo en este instante mucho sol y de repente se nubla y empieza a caer una tempestad, ¿sí? De un momento a otro, de un instante a otro, ¿sí? Y ese caos es lo que permite que más bien sintamos que estamos vivos. Porque fíjate lo opuesto, cuando en extremo todo es tan ordenado, tan metódico, tan cuadriculado, virginianamente, y tan predictivo, ¿sí? Pues lo único que pasa es que estamos dormidos, estamos muertos, somos autómatas, es como si fuéramos zombies. Allí, simple y llanamente, actuando en el tiempo. Lo mismo de ayer, lo mismo de antier y lo mismo que mañana. La incertidumbre nos mete ese factor, ese caos, eso que no estaba en la ecuación y que permite que nuestra naturaleza humana se sienta viva y saque recursos y genere nuevas acciones y sea creativo
y sea innovador. Entonces, eso es precisamente para mí lo que está marcando este eclipse. Se apaga la certeza de tener el control de las cosas, de tener ese toque, ese obsesivo compulsivo de tratar de que todo me salga bien, todo me salga perfecto, todo me salga eficiente, minimizando recursos, maximizando resultados, todo el tiempo. No, se apagó esa zona. Estamos con nodo sur ahí. ¿Qué queda? El caos de Piscis, Neptuno adelante. ¿Qué queda? Poner en serio y en realidad que la incertidumbre es una realidad, que es lo que nos permite estar vivos. ¿Y qué voy a hacer con la incertidumbre? Seguramente es una gran oportunidad para generar creatividad, valor, coraje, Bueno, fuerza. el dejar ingresar la creatividad uraniana es algo que está muy dado en este eclipse, pero para eso hay que dejar de estar ocupando la mente con el cableo permanente, para poder dejar, claro, el lugar, el espacio a la sorpresa uraniana y la creatividad. Es un eclipse muy inspirador desde el punto de vista uraniano. ¿Sí? Urano está jugando un papel fundamental. Entonces me parece que darle entidad o lugar a la capacidad creativa y de sorpresa, nos podemos encontrar con talentos creativos o con el hecho de poder sacar una genialidad o un as debajo de la manga que no estaba dentro del cableado predeterminado. Si teníamos 4 cables, Urano aparece como el cable número 5 que no sabíamos de dónde venía y ¡pum! Lo enchufamos. Sí. Rafa, yo creo que este eclipse está marcando la antesala de procesos de transformación enormes que vienen para el 2026. Creo que es la manera que tiene la vida de ayudar a aflojarnos un poco más Sí. para las posibilidades. Por lo tanto, este eclipse puede ser, sobre todo para los signos mutables, para Virgo, Sagitario, Géminis y Piscis, digamos como en mayor supremacía y sobre todo los que tienen planetas ahí en los últimos grados, un eclipse de unas sorpresas que ojalá pudiéramos leerlas no como una victimización, esa sorpresa, sino como un motivante para los cambios que debemos realizar o para el empoderamiento. Es como, veámoslo como el rapto de Hades a Perséfone, para que Perséfone no siga siendo la misma hija de mamá, sino para que entre en la dinámica de ser dueña, poderosa, rey del inframundo, reina del inframundo. ¿Sí? Desde esa perspectiva está alistando el camino, poniendo en evidencia también la síntesis de un trabajo de 29 años con Saturno, un trabajo de 160 años a nivel generacional con Neptuno, y que ese trabajo es pieza fundamental y humus para el nacimiento de lo que viene ya en el 2026 con Neptuno y Saturno entrando en nuevo ciclo y como apex de la cometa. Pero eso no se puede hacer si yo no veo el pasado, si yo no lo observo, si yo no lo lloro porque no fue como mis expectativas esperaban y si no lo acepto en la percepción de lo que realmente es. Como les decía al principio, no se trata de quedarnos mirando solo el pasado, se trata de ya, esto es lo que hubo y lo acepto. Y al aceptarlo, tengo el humus precioso que me va a permitir abrir al nuevo panorama. Y el eclipse está marcando justamente eso, poniendo en evidencia y en expresión y en conciencia esto. Por lo tanto, ¿qué puede pasar para los mutables? Que no me siento con energía, que es el colmo, porque pasan estas cosas, porque tengo que enduelar esta relación o esta persona que acaba de fallecer, ¿sí? Y más bien en lugar de ¿por qué a mí? ¿Para qué me está sucediendo todo esto? ¿A qué me está convocando? Con esto que está sucediendo, ¿qué síntesis se me está poniendo en evidencia de procesos de larga data para hacer un reinicio y un rearranque? Eso prácticamente lo está haciendo de septiembre a diciembre y ya ahora que entramos en el 2026, como que esa síntesis la acabamos, pero este eclipse lo pone en suprema evidencia. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Y recordemos entonces, domingo 21,
de septiembre, 29 grados de Virgo. Este eclipse se dio en frontera de signos, ¿sí? O sea que también tiene incidencia para quienes tengan planetas en los primeros grados de signos cardinales, es decir, de Aries, de Libra, de Capricornio y de Cáncer. Tiene incidencia para ellos también, ¿sí? Pero se dio justo en la frontera de un cambio de signo al otro, justo antes de Libra, al final de Virgo. Para los suscriptores del canal en YouTube, les recuerdo que mañana viernes, que tenemos nuestro encuentro en nuestro grupo de estudio, que es todos los viernes, vamos a hablar precisamente de la incidencia de este eclipse a planetas natales. Si tienes a un planeta natal en los últimos grados de Virgo o los primeros grados de Piscis, perdón, de los últimos De grados de Libra. Virgo y los primeros grados de Libra, o viceversa en Piscis Aries, al otro lado, pues van a ser supremamente significativos y lo vamos a abordar en nuestro grupo de estudio, haciendo todas las preguntas que surjan al respecto y demás. Y pues, Rafa querido, nos vemos entonces, tú ya listando viaje para el 22 y 23 de noviembre, que te vienes para nuestro simposio. Así es, querido amigo, ya más que entusiasmado, ya más que contento. La verdad que, como digo siempre, encontré un público en Colombia gracias a ti, de consultantes, bueno, de colegas, son muy, muy amables todos. La verdad que gente muy, muy, muy dulce, no sé cómo decirlo, ¿no? Es muy amable, muy, muy cálido todo, así que bueno, sé que va a estar muy bueno conocer a la gente allá y estar allá en Bogotá, 22 y 23 de noviembre en Colina Campestre. Eso Acordé, es el barrio ya lo Colina tengo. Campestre y ahí tenemos el Salón Araní. Bellísimo, va a ser un encuentro precioso y vas a darte cuenta cómo Colombia te recibe con los brazos abiertos y va a ser un gusto que estés acá con nosotros, Rafa. Bueno, bueno, más que contento. Un gran saludo a todos, un gran saludo a ti y bueno, y buen eclipse. Que tengan un buen eclipse, que se dejen raptar por Hades, que se dejen raptar por la vida, porque la vida sabe más de lo que tú crees saber y de lo que tú quieres controlar. Bota ese control, bota esa necesidad de tener a todos bajo tus alas. Deja que la vida surja, que se haga realidad. Deja que los cambios se muestren, porque si sigues atrapando lo que ya hace rato se fue, ¿sí? Estás gastando una energía innecesariamente. Gracias, Rafa. Nos vemos.